Ok. ¿Cómo están todos? Hoy es precisamente el día que nos toca como grupo, yo seré el vocero, de hablar en el INE. Y hay muchos datos económicos que quisiéramos platicar con ustedes y no nos va a dar tiempo en los 11 y medio minutos que tendremos en el INE. Por eso hacemos este programa, precisamente para que podamos con un poquito más de detalle ver todos los asuntos económicos. Puede ser que sea un vistazo rápido. Y para ello invité a Leopoldo Eggers y Mauricio García. Y Leopoldo nos explicará estos asuntos económicos. Yo trataré de interrumpir lo menos posible. Eso sí es un reto. Y pues los dejo con Leopoldo. De hecho, comparto la pantalla porque es una presentación. De acuerdo. Empezamos, Muy bien. mi estimado Leopoldo. Pues mire, Jorge y Mauricio, para una presentación tan breve como la que o en el tiempo que te dieron, escogí los temas más puntuales y los más relevantes de lo que es la problemática económica de México bajo esta administración. ¿Ok? ¿Cuál ha sido la característica más visible de esta administración? Pues la falta de crecimiento económico. Desde el primer año que comenzó esta administración, el PIB comenzó a caer. No es un problema que se le pueda achacar a la pandemia. En 2018 la economía mexicana creció 2.2%. ¿Sí? En el 2019 la economía mexicana perdió valor en 0.2%. ¿Por qué se generó este problema? Bueno, es un problema que tiene que ver fundamentalmente con la desconfianza de los agentes económicos. Y esa desconfianza comenzó desde que este señor ganó las elecciones. Si nosotros vemos las gráficas de cómo se comportó un indicador tan importante como la inversión, vamos a ver que la inversión empezó a caer desde septiembre del 2018. A ver, te voy a preguntar aquí. Aquí tenemos la primera lámina, que tenemos el Producto Interno Bruto y tenemos la destrucción del valor al cierre del 2021. La economía mexicana vale menos 729,853 millones de pesos, menos que en el 2018. ¿Cómo es que llegas a esto de que la economía mexicana vale eso menos? Pues mira, son los valores que da el INEGI, son cifras medidas en pesos a valores constantes de 2013, ¿ok? Y bueno, son los valores que contabiliza el INEGI como los flujos del Producto Interno Bruto, ¿ok? Al cierre del 2018, la economía mexicana, déjame ponerme donde está el dato, la economía mexicana valía 18.520 billones de pesos, de los de 12 ceros, ¿ok? Sí. Para el 2020, millones para el 2019, de millones. perdón. Millones de millones. Bueno, si te la doy así como 18.520, son billones de pesos. O sea, la economía mexicana vale 18, 17 billones de pesos actualmente. ¿Ok? Sí. Entonces, billones mexicanos. Billones mexicanos de 12 que son ceros. millones de millones. Así es, millones de millones. Ok, entonces, para el cierre del 2019, la economía mexicana ya valía solo 18,485,000,000,000. O sea, había caído ya 0.2%. Para el 2020, con el efecto de la pandemia, obviamente, el valor de la economía mexicana se baja hasta 16.975 billones, ¿ok? Que es una caída de 8.5%. Y para el cierre del 2021, la economía mexicana se recupera 4.8% y su valor al cierre de ese año
tiene un valor de 17.790 billones, ¿ok? Entonces, ese valor es 3.9% inferior, como el dato que estamos poniendo aquí, es 3.9% inferior al que tenía en el 2019. Y también es inferior, menos 3.8% al que tenía, perdón, el 3.8 menor al del 2019 y 3.9% inferior al del 2018. Con respecto al 2020, el valor del PIB mexicano ¿Cuánto es hacia el 2018? 3.9% menos. 0.9% menos que el 2018. Así es. Entonces, estoy usando el comparativo del 2018 porque fue el año en el que el PIB de México alcanzó su máximo histórico. ¿Ok? Y bueno, entonces a partir de ese año empezó a decaer la economía mexicana, un poco en el 19, mucho en el 2020, fue una de las economías que más perdió valor en el mundo. Y en el 2021, mientras que casi todo el mundo logró una recuperación en V, es decir, en un solo año Estados Unidos recuperó y hasta rebasó el valor que tenía en el año de la pandemia. Y así pasó con muchos países. México es uno de los... Pero aquí quiero aclarar algo. Antes de Sí, la pandemia, yo hice un análisis y Estados Unidos había crecido del orden de 2 puntos y sí, cacho, así y es. nosotros fuimos para abajo. Así es. Siempre la economía norteamericana jala a la mexicana, Así es. pero realmente en la administración de López Obrador hace lo que ningún otro presidente, que es que cuando los Americanos norteamericanos crecen. crecen, nosotros decrecemos y llegamos a menos 0.1 nosotros, mientras ellos Así estaban es. creciendo arriba de 2, ¿sí? Antes Así es. de que empezara la pandemia. Así Esto es, es un valor exactamente. importante porque el efecto, y lo dice muy bien Arturo Dam, el efecto López es mucho peor en la economía que el efecto pandemia. Así es. O sea, México se hubiera caído, quizá no tanto, obviamente, pero México hubiera seguido cayendo en el 2020 si no hubiera habido pandemia. ¿Ok? O sea, y allá es donde voy precisamente con estas tablas, ¿no? Aquí lo Tú que me quiero dices cuando resaltar, cambie las láminas. aquí lo que quiero resaltar es que mientras que el mundo ya se recuperó, o sea, logró una recuperación en B en un solo año, ¿ok? En México llevamos 2 y nuestra recuperación no alcanza el nivel de valor que tenía la economía en el 2019 ni en el 2018, ¿ok? Entonces, nuestra recuperación es una recuperación en L, ¿sí? Y que se va a llevar 2 o 3 años, ¿ok? Entonces, si quieres, cámbiale a la siguiente lámina. Claro. Inversión. Sí, ok. Para que una economía crezca, solo hay 2 motores que la pueden impulsar. El más importante es la inversión, ¿ok? Una vez que se invierte el dinero, se invierte pues, en materias primas, se invierte en infraestructuras, se invierte en maquinaria, se invierte en contratar personal, y esos ingresos que se generan tienen efectos multiplicadores, ¿ok? Entonces, la inversión es el principal motor que tiene una economía. El segundo motor es el consumo, ¿ok? En el caso de México tenemos precisamente que los 2 motores están deprimidos, están bajando. Entonces no podemos aspirar a crecer en una situación así, ¿ok? Entonces comencemos por la inversión. ¿Qué pasa con la inversión? Yo pongo aquí este texto. A los inversionistas nacionales y extranjeros no les gusta que les cambien las reglas del juego a mitad del partido. Este señor, desde que llegó, empezó a hacer cosas que no le gustaron a los empresarios. Canceló el aeropuerto, empezó a hablar de ciertas iniciativas de contrarreforma energética, de contrarreforma educativa. O sea, empezó a hablar de muchas regresiones con respecto a las reformas que tanto tiempo había costado implementar en el país. ¿Ok? Además de que se refiere a ellos con palabras
pues muy poco apropiadas, los insulta, les dice que son los culpables de saquear al país, de hacer una bola de tropelías, que bueno, ok. Entonces, ese diagnóstico, que además es un diagnóstico muy equivocado del presidente, no le cae bien a los empresarios y los empresarios dejan de invertir. Si tú te vas a la gráfica que sigue, el Banco de México tiene una encuesta mensual en la que mide el ambiente para la inversión. Cada mes, alrededor de 38 o 40 grupos de consultoría económica nacionales e internacionales contestan una encuesta que les envía el Banco de México sobre cuáles son sus expectativas de crecimiento del PIB, de la inflación, de las tasas de interés, del tipo de cambio, del comportamiento de las tasas de los CETES, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también de cuál es el ambiente que hay para la economía, que cuáles son los riesgos que se perciben y cuál es el ambiente para invertir. Y aquí hay 3 preguntas. Les preguntan si es un buen momento para invertir, si es un mal momento o si no están seguros. Bueno, para hacer un comparativo de esto, el primer par de columnas azul y roja que tenemos, que es el del buen momento, la que está en azul nos dice cuál fue el promedio de la opinión de todos esos grupos de consultoría económica, ¿ok? Sobre si era buen momento para invertir. En el sexenio de Peña, en muchos años de ese sexenio, el ambiente de inversión registraba que el 50 o poco más arriba de esos grupos de consultoría consideraban que era buen momento para invertir y solo 9.4% consideraban que era un mal momento. Ajá. Si vemos, solamente el 11.8% de las 2 columnas de al lado consideraban que era mal momento para invertir en el sexenio de Peña, mientras que en el sexenio actual el 58% consideran que es un mal momento. Y si vemos los que no están seguros, bueno, en el sexenio de Peña había el 40% que no se estaba seguro si era buen momento para invertir, y en el sexenio actual el 32% no está seguro. Pero el que está en azul es el periodo de Peña. Entonces, cuando les preguntaron que si era buen momento, era 47.6 en el periodo de Peña y solo 9.4 contesta que es buen momento. No, solo 47% contesta que es buen momento. Pero es en el de Peña. Y en el de López, 9.4. Solo 9.4%. Y si lo vemos a nivel, este es un promedio del primer bimestre. No quiero comparar peras con manzanas. Aquí lo que estoy haciendo es el promedio de los 4 primeros bimestres del sexenio de Peña, es decir, de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Bueno, al final la percepción, hay una regla muy clara en los negocios. Si me caes bien, te escucho. Y si confío en ti, hago negocio. Aquí no quieren hacer negocio con nosotros. Pero ni los mexicanos, este es un indicador general. Sí, ¿okay? Los únicos que están invirtiendo, y ya lo hemos platicado en otro programa, son los empresarios que hoy están gozando las asignaciones directas, que es una cadena de corrupción. Y ni siquiera ellos están invirtiendo más de lo que invertían antes, no, están ganando los concursos nada más. Sí, porque la inversión general está muy deprimida, ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, yo no podía aseverar que Slim está invirtiendo. A la inversión, a tu lámina del indicador mensual de inversión fijo bruto total. Te comento nada más que el puro dato del mes de febrero de la encuesta, ya solamente el 6% de los grupos de consultoría consideraron que era un buen momento para invertir. Entonces, sigue hacia abajo la tendencia, pues cada vez menos empresarios, menos consultores recomiendan invertir en el país. Mira, bueno, nada más tengo que aclarar que tuviste que ampliar la gráfica para que se pudieran ver los valores. Así es una gráfica que se tiene que medir en 2 ejes. El eje de la izquierda voy a medir aquí el comportamiento
del indicador mensual de inversión fija bruta, que es un índice, ¿ok? Y del lado derecho, en ese recuadrito, estoy midiendo las variaciones acumuladas del año 2021 contra el año 2019 y contra el año 2018. Ya. Perdón, contra el año 2020, contra el 2021 y contra el 2018. ¿Ok? A ver, permíteme un segundito, Jorge. Ya puse pausa. Puse pausa, espérate, no te arranques. Ok. Espérate. Ya estoy aquí. Puse pausa, entonces, espérate. Sí, ok. 1, 2, 3. Listo. Ok, entonces, ¿qué encontramos aquí? El comportamiento del indicador mensual de inversión fija bruta, el IMIF, en el 2018, en el 2019, en el 2020 y del 2021. Eso lo medimos en el eje de la izquierda, o en el eje Y1. Vemos también el comportamiento que tiene el subíndice de inversión en materia de construcción y en materia de inversión en maquinaria y equipo. Bueno, ¿qué encontramos? El indicador total empieza en 108.3, para el 2019 ya está en solo 103.2, es decir, cayó 5 puntos porcentuales en el 2019. Para el 2020 se cae hasta 84.8, para el 2021 recupera a 93.3. Sin embargo, ese 93.3, si nos vamos hacia la tabla de la derecha, encontramos que es 10% mayor que el índice que tenía el 2020, pero 9.6% menor al del 2019 y 13.9% inferior a el indicador de inversión fija bruta que había en el 2018. ¿Ok? Es decir, la inversión actual, los flujos de inversión, son 13.9% inferiores a los que se tenían en el 2018. Eso es una caída muy fuerte, muy fuerte. ¿Ok? Si la vemos en el campo de la inversión en construcción, vemos la misma tendencia, pero con una caída más intensa todavía. Estamos ahorita 12.5% abajo del 2019 y 15.5% abajo del nivel que tenía la inversión en el sector de construcción en el 2018. En maquinaria y equipo es un poco más moderada la caída, pero sigue siendo de 5.6% negativa y de 11.7% negativa contra el 2018. ¿Ok? Entonces, vemos pues que es un problema general, no nada más es un sector, no nada más, es la inversión total en México se ha deprimido y se ha deprimido por ese tema de confianza. ¿Ok? Tenemos la de equipo en transporte. Ok. El gráfico que sigue adiciona el tema del transporte. Y nos encontramos aquí, pues, que la caída en la inversión en equipo de transporte es la más intensa de todas. Es 19.2% inferior a la que se tenía en el 2019 y 22.8% menor a la que se tenía en 2018. Esta sola gráfica nos llevaría a otra, ya no me dio tiempo integrarla, pero tenemos ahorita que en México la venta de automotores se encuentra 30% abajo de lo que estaba en el 2018, en el 2017. ¿Ok? La industria automotriz en México está deprimida en estos días. ¿Por qué? Porque no hay inversión en vehículos automotores, ni pesados ni ligeros. ¿Sí? Tenemos que en el 2017 se vendieron 1.600.000 vehículos en México. El año pasado se vendieron 980,000. ¿Ok? Y eso que ya no fue el año de la pandemia. O sea, la falta de inversión se está reflejando en todos los aspectos. Y esto es lo que explica principalmente por qué este país no está creciendo y por qué no va a crecer también este año. Los pronósticos que tenía el Fondo Monetario Internacional y otras consultorías para México eran de un crecimiento de 2.8%,
que no nos iba a permitir alcanzar el valor que teníamos en el 2018. ¿Ok? Pero ahora ya están en 1.7%. ¿Sí? Y además están pensando corregirlo a la baja porque, pues, sencillamente cada mes que viene, todos los indicadores mensuales, lejos de repuntar, están reflejando caídas. ¿Ok? Entonces, es muy probable que este año no lleguemos a crecer ni siquiera 1%. ¿Sí? Y no soy el único que lo dice. ¿Ok? Hay Goldman Sachs y otras consultorías andan pues, con estimaciones de 0.5, 0.7% de crecimiento de este año con respecto al año anterior. En cualquiera de los casos de esos pronósticos, esto nos va a llevar a que México en el 2024, si bien nos va, vamos a estar arañando el nivel de valor que tenía nuestra economía en el 2018. Ok, cambiamos entonces a la lámina de la inversión del gobierno federal. Ok. Generalmente en el país era más o menos una regla, pues de tendencia, ¿no? De costumbre, podríamos decir que el sector privado casi siempre invertía entre el 15 y 17% del PIB, a veces 18, en algún año llegó a 19 y hasta 20 quizá, ¿ok? Y el gobierno invertía alrededor de 5 o 6% del PIB, o a veces 4, a veces 3, siempre en los sexenios, el último año de cada sexenio siempre era el año de Hidalgo y se invertía menos, pues, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en la tabla. Entonces, pero siempre teníamos un nivel de inversión por arriba del 20% del PIB, salvo en años excepcionales. Bueno, el caso es que ahora este gobierno está invirtiendo entre 2 y 3% del PIB. Es una proporción que ni siquiera en la época de Cárdenas, ¿sí? se llegó a ser tan baja. El último año de una inversión que fuera de 2% del PIB fue del gobierno de Emilio Portes Gil. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que este gobierno es el que menos invierte en casi 100 años, hablamos de 90 años o más, ¿no? Pero además hay una contradicción muy interesante. Yo recuerdo que antes del 2018 las bancadas de los morenos en la Cámara de Diputados cuestionaban severamente a los gobiernos neoliberales de que se habían conformado con invertir 5% del PIB y que le habían dejado toda la inversión restante al sector privado, que era el que aportaba el 20% restante, ¿no? Y entonces ellos decían que al haber asumido restringir la inversión pública en infraestructura, en inversión física, era un relajamiento propio de los gobiernos neoliberales. O sea, el no invertir más allá del 5% del PIB era un pecado neoliberal para ellos. Bueno, tenemos entonces que el gobierno de Andrés Manuel, bajo ese concepto, resulta ser el gobierno más neoliberal de la historia, porque solo invierte el 2% o el 3% del PIB. Este año se dignaron a invertir el 3.1%, pero en los criterios de política económica para el año que viene, bueno, para este año ya, perdón, esa inversión va a volver a bajar a 2.8%. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Un Estado que ha renunciado a su papel de impulsor de la economía a través del gasto de inversión en infraestructura. ¿Y por qué? Pues porque ha preferido aplicar todos esos recursos a los programas sociales, que no son otra cosa que estar regalándole dinero a los ninis, a todo mundo. Porque ni siquiera el gasto en programas sociales que antes se hacía, por ejemplo, en el campo. En el campo se le daba al campesino, se le daba semillas, se le daba fertilizantes, se les daban tractores, se les daba crédito para impulsar la producción. Ahora el dinero se les da en efectivo. Ajá, se les dan 5 o 6 mil pesos cada 2 meses y ese dinero además lleva la imagen de Andrés Manuel y se les da en efectivo. En una visita que hice al municipio de Valle Santiago, en Guanajuato, estaba yo haciendo un libro sobre las cadenas de valor en el sector agropecuario. Me topé
con una manifestación de mujeres en la cabecera municipal, en donde las mujeres reclamaban al gobierno que se entregaran los recursos en efectivo. Se quejaban de que a sus maridos les dan el dinero en efectivo y se los dan los viernes de el viernes más cercano a la quincena, y lo primero que hacen los campesinos es irse a las cantinas y a los prostíbulos. ¿Ok? Entonces, ese dinero que antes servía para incentivar la producción, ahora se está mal utilizando. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos un gobierno pues que renunció a ser un motor de la economía. Te voy a hacer una pregunta, Dime. pregunta antes del corte, porque vamos a tener que hacer un corte. Ok. Tenemos que hoy está invirtiendo entre un 2 y 3%. ¿Cuánto está invirtiendo la iniciativa privada respecto al PIB? Bueno, ahí lo tenemos en uno de los gráficos que siguen. Ajá. Ahorita andamos muy flojos, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver, el dato está ya en el gráfico, pero andamos por ahí del 13, 14, 15%. Ok, muy bien. Vamos a hacer un corte y nos conectamos. Ok, de acuerdo. ¿Yo también me salgo? Sí, ¿verdad? Sí.